A continuación, vamos a resolver un ejercicio referente al tema de la distribución electrónica. El presente ejercicio dice lo siguiente: para el elemento con número atómico Z igual a 16, determinar a. la distribución electrónica, b. el número de niveles, c. el número de subniveles, d. el número de orbitales ocupados, semiocupados y sin ocupar, e. el número de electrones desapareados y f. el número de electrones en el último nivel de energía. Para resolver el presente ejercicio tenemos que hacer uso de la guía para la distribución electrónica. La guía para la distribución electrónica se utiliza para distribuir los electrones de un átomo en los distintos subniveles que puede comprender. Podemos observar que en esta guía cada término o expresión que se encuentra dentro de los círculos azules corresponde a un subnivel. Y como ejemplo, la guía nos da el subnivel 2p6. En este subnivel, el coeficiente o número delante de cada letra nos indica el nivel de energía. La letra nos indica el tipo de subnivel, en este caso es un subnivel tipo P, y el superíndice 6, el número de electrones que caben en dicho subnivel. Como nos indican que tenemos el elemento con Z igual a 16, que corresponde al elemento azufre, con símbolo químico S, este número 16 corresponde por definición al número de protones. Entonces tenemos 16 protones, que son las partículas con cargas positivas. Y si consideramos que es un átomo neutro, entonces el número de cargas positivas, que son los protones, son iguales al número de cargas negativas, que son los electrones. Y tenemos entonces 16 electrones, que son los que vamos a distribuir a lo largo de estos subniveles. ¿Cómo se efectúa la distribución? Pues bien, empezamos de arriba hacia abajo con el primer subnivel, que es el 1s2, y vamos a seguir las líneas indicadas de acuerdo con la dirección de las flechas. Por ejemplo, el primer subnivel es el 1s2. Por tanto, al escribir 1s2, estamos indicando que hemos distribuido 2 electrones de acuerdo con el valor del superíndice, que es 2. Continuando con las líneas y la dirección de las flechas, llegamos al subnivel 2s2. Y al escribir este subnivel con este superíndice, indicamos que ya hemos distribuido otros 2 electrones. En total llevamos 2 más 2 igual a 4 electrones distribuidos de 16 en total. Por tanto, nos falta distribuir otros 12 electrones. Continuando con la guía del subnivel 2s2, llegamos al subnivel 2p6. Y al escribir 2p6, estamos indicando que hemos distribuido otros 6 electrones. En total llevamos 10 electrones. De los 16, entonces nos falta distribuir 6 electrones. Continuando con la guía para la distribución electrónica del subnivel 2p6, llegamos al 3s2. Si escribimos 3s2, estamos indicando que distribuimos otros 2 electrones. En total llevamos 12. Y luego, continuando con la guía para la distribución electrónica del subnivel 3s2, llegamos al subnivel 3p6. Pero si escribimos 3p6, estamos indicando que estamos distribuyendo en total 18 electrones, cuando en realidad necesitamos distribuir solo 16 electrones. Por tanto, en lugar de escribir 3p6, escribimos 3p4. Al escribir 3p4 podemos observar que si sumamos los números de los superíndices, es decir, 2 más 2, 4, 4 más 6, 10, 10 más 2, 12 y 12 más 4, 16, obtenemos el número de electrones que efectivamente necesitamos distribuir, que son 16. Por tanto, estos subniveles escritos de esta forma corresponden a la distribución electrónica sin ordenar, la cual se obtiene directamente de la guía para la distribución electrónica, y es la respuesta al punto A del presente ejercicio. Hemos resuelto entonces el punto A del presente ejercicio. Hemos obtenido que la distribución electrónica para el azufre con número atómico 16 es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p4. Ahora determinemos el número de niveles. El número de niveles corresponde al mayor de los valores de los coeficientes de los subniveles en la distribución electrónica. Es decir, que entramos a analizar cada uno de los coeficientes de estos subniveles. Por ejemplo, el coeficiente del subnivel 1s2 es 1. Por tanto, este subnivel pertenece al nivel n igual a 1. Los subniveles 2s y 2p tienen coeficientes iguales a 2, por tanto pertenecen al nivel de energía número 2, o n igual a 2.
y los subniveles 3s y 3p pertenecen al nivel 3, porque el coeficiente de cada uno de estos subniveles es 3, por tanto n es igual a 3. Y como 3 es el valor más alto de n, entonces decimos que hay 3 niveles de energía como respuesta para el punto B. Y ahora para el punto C nos piden el número de subniveles, que son cada uno de esos términos o expresiones que leímos en la guía para la distribución electrónica. Vamos a contarlos entonces. Tenemos un subnivel, 2 subniveles, 3 subniveles, 4 subniveles, 5 subniveles en total. Como respuesta para el punto C, tenemos que el número de subniveles es 5, y así hemos resuelto los puntos B y C. Vamos ahora al punto D, donde nos piden el número de orbitales, ocupados, semiocupados y sin ocupar. Para resolver el punto D, debemos efectuar la representación de los orbitales. Recordemos que dentro de un subnivel hay un determinado número de orbitales, lo cual depende del tipo de subnivel. Y en total recordemos que hay 4 tipos de subniveles. Está el S, el P, el D y el F. Dentro de los subniveles que son tipo S, siempre habrá un solo orbital. En los tipo P, 3 orbitales. En los tipo D, 5 orbitales. Y en los tipo F, 7 orbitales. En la distribución electrónica que hemos obtenido solo tenemos subniveles tipo S y tipo P. Por tanto, a los que son tipo S, les vamos a asignar un orbital, representado mediante un cuadrado debajo de cada uno de ellos, y a los que son tipo P, 3 orbitales, debajo de cada uno de ellos, de la siguiente forma. Tenemos entonces que para los subniveles 1s, 2s y 3s, como son tipo S, solo tienen un orbital, y lo indicamos debajo de cada uno de ellos. Los subniveles 2p y 3p, como son tipo P, tienen 3 orbitales, los cuales se indican como cuadrados debajo de cada uno de ellos. Ahora, para efectuar la distribución de los electrones en cada uno de estos orbitales, debemos tener en cuenta lo que son el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund o principio de máxima multiplicidad de Hund. En primer lugar, utilizamos el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que en un átomo nunca habrá un par de electrones con los 4 números cuánticos idénticos, y que los electrones dentro del mismo orbital van a diferir únicamente en el número cuántico del spin o giro de cada uno de estos electrones sobre sí mismo. Cada electrón, si consideramos que tiene una forma esférica, solo tiene la posibilidad de uno de 2 tipos de giro sobre sí mismo. Es decir, que habrá un electrón que gire en sentido contrario al de las manecillas del reloj o en sentido antihorario, si consideramos que el electrón se encuentra en el centro, y el otro electrón va a girar en el mismo sentido que las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario. Aquel electrón que gire en sentido contrario al de las manecillas del reloj lo indicamos con una flecha dirigida hacia arriba, y el que gira en el mismo sentido que las manecillas del reloj con una flecha dirigida hacia abajo. Entonces, empezando con el primer subnivel, en este hay 2 electrones. Entonces vamos a indicar un electrón que gira en sentido contrario al de las manecillas del reloj como una flecha hacia arriba, y el otro que gira en sentido horario en el mismo sentido de las manecillas del reloj como una flecha hacia abajo. Lo mismo hacemos con el subnivel 2s2, que tiene solo 2 electrones, un electrón hacia arriba y otro electrón hacia abajo. ¿Por qué deben girar en sentido contrario? Resulta que ambos electrones son partículas con igual carga, que es carga negativa, y debemos recordar que partículas con igual carga se van a repeler, cargas iguales se repelen. Entonces, para poder permanecer en el mismo orbital, necesitan efectuar un movimiento de giro sobre sí mismo diferente, de forma tal que la repulsión entre cargas se pueda evitar y puedan permanecer en el mismo orbital. Cuando llegamos al subnivel 2p tenemos 6 electrones por distribuir, y aquí vamos a aplicar, además del principio de exclusión de Pauli, la regla de Hund, que nos dice que cuando hay varios orbitales disponibles empezamos a distribuir los electrones de uno en uno, es decir, procuramos que cada orbital quede con por lo menos un electrón, de la siguiente forma: el primer electrón de este subnivel va en el primer orbital, el segundo electrón en el segundo orbital, y el tercer electrón en el tercer orbital. Cuando hemos garantizado que cada orbital queda con por lo menos un electrón
y ya no quedan más orbitales vacíos, pero sí quedan más electrones por distribuir, entonces empezamos a formar pares o parejas de electrones. Entonces el cuarto electrón de este subnivel forma un par electrónico con el primer electrón en el primer orbital. El quinto electrón forma un par electrónico con el segundo electrón en el segundo orbital, y el sexto electrón forma un par electrónico con el tercer electrón del tercer orbital. Y así hemos aplicado tanto el principio de exclusión de Pauli como la regla de Hund. Ahora vamos al subnivel 3s2. Aplicamos lo mismo que en los subniveles 1s y 2s. Un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo. Aquí no tenemos problema con la regla de Hund, ya que solo hay un orbital. Pero en el caso del subnivel 3p, aquí tenemos 4 electrones por distribuir. Entonces tenemos que considerar también la regla de Hund. Distribuimos los 3 primeros electrones en cada orbital. Hay 3 orbitales, entonces cada orbital queda con un electrón. Y ya hemos distribuido 3 electrones de los 4 que tenemos en este subnivel 3p. Nos falta distribuir un electrón más. Entonces este electrón que falta por distribuir forma un par electrónico con el electrón del primer orbital. Entonces se forma un par o una pareja de electrones en este primer orbital, pero los restantes orbitales quedan con de a un electrón. Debemos tener presente que si promovemos este último electrón, es decir, el que se encuentra en el tercer orbital al segundo orbital, procurando formar un par de electrones, es una configuración electrónica o distribución incorrecta, ya que de acuerdo con la regla de Hund, cada orbital debe quedar por lo menos con un electrón, siempre que sea posible. Entonces la distribución electrónica así obtenida mediante orbitales es la correcta, y suele denominarse a esta representación como representación de Hund. Como respuesta entonces al punto D, podemos observar que tenemos como orbitales ocupados aquellos que tienen un par de electrones los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 orbitales completamente ocupados. Como orbitales semiocupados o con un solo electrón tenemos los dos últimos orbitales del subnivel 3p que quedan con un solo electrón. Por tanto decimos que hay 2 orbitales semiocupados. Y también podemos observar que no hay orbitales que queden sin por lo menos un solo electrón, es decir, no hay orbitales vacíos. Por tanto decimos que sin ocupar hay 0 orbitales, o que no hay orbitales vacíos. Y así hemos resuelto el punto D. En el punto E nos piden el número de electrones desapareados, es decir, electrones que se encuentran solos en un orbital. Ya sabemos que hay 2 orbitales semiocupados que corresponden entonces o que contienen cada uno un electrón desapareado. Por tanto tenemos como respuesta para el punto E que hay 2 electrones desapareados. Y respecto del punto F nos piden el número de electrones en el último nivel de energía. Para ello es necesario determinar la distribución electrónica ordenada, que es aquella que se obtiene cuando organizamos los subniveles de menor a mayor coeficiente en la distribución electrónica. Aquí podemos observar que la distribución electrónica sin ordenar es idéntica a la ordenada, ya que los subniveles de acuerdo a sus coeficientes se encuentran unidos, o se encuentran juntos más bien. Observemos que tenemos el subnivel 1s2 y de este siguen los subniveles 2s y 2p que pertenecen al nivel 2. Posteriormente siguen los subniveles 3s y 3p que pertenecen al nivel 3. Entonces ya tenemos los subniveles organizados. Y para determinar cuántos electrones hay en el último nivel, entonces contamos los electrones de los subniveles que pertenecen al nivel 3, que es el máximo nivel. Entonces el subnivel 3s tiene 2 electrones y el subnivel 3p tiene 4 electrones. Sumando estos valores obtenemos el valor de 6. Como respuesta al punto F, tenemos que hay 6 electrones en el último nivel de energía, que es el nivel 3. De esta forma concluimos el presente ejercicio referente al tema de la distribución electrónica. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.